Buenas noches, mis amigos y hermanos. Vivimos en un mundo donde la mentira es como un deporte. Por todos lados hay mentira. Uno en realidad no sabe en quién creer. Y donde más se practica la mentira es en el mundo religioso y en el mundo de la política. Dios detesta, aborrece la mentira. La mentira fue con la que Satanás, en la serpiente, engañó a Eva e indujo al pecado de la humanidad. Fue por la mentira. Muchos piensan que la religión nos hace personas de verdad y la religión no hace personas de verdad. El Señor Jesucristo tiene un breve enfrentamiento con religiosos que se decían hijos de Abraham y por tanto israelitas de cepa, hombres que se sabían el Antiguo Testamento y lo podían recitar a diario, muy religiosos, versados en las escrituras, pero escuchemos, mejor dicho, leamos lo que el Señor les dice aquí en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Leo desde el verso 42. Así nos dice la palabra del Señor. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Miren, la misma historia se repite hoy. Las personas prefieren escuchar y creer las mentiras de la religión que la verdad del Señor Jesucristo, que el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. La misma manera, gente religiosa, Jesús les dice: ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos, porque si fueran hijos de Abraham verdaderamente, ustedes escucharan, obedecerían mis palabras. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo es un mentiroso, es el padre de mentira, y a la gente le gusta creer la mentira. Va a templos religiosos, pero esos templos religiosos lo que enseñan es mentira, que durante cierto tiempo es como una curita para un cáncer, pero no salva ni cambian vidas. Jesús tuvo ese enfrentamiento. Cuando nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, caemos en esta mentira, nos hacemos mucho daño, porque conociendo la verdad, conociendo a Cristo, mentimos o participamos de una mentira. Hermanos, esto es verdaderamente grave, porque daña nuestra relación con Dios. No es que perdemos la salvación, pero nuestra relación con Dios queda dañada. ¿Por qué? Porque, hermanos, es difícil que confiemos en el Señor. No porque el Señor no pueda hacer la obra, sino porque nosotros, para orar y pedir algo, el Espíritu Santo mismo en nosotros nos dice: primero arregla tu vida. Primero arregla tu vida. Así que si estamos en una mentira y queremos pedirle algo al Señor, primero arreglemos nuestra vida. Miren,
en la segunda carta a Timoteo, voy a leer aquí del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Leo los versos 12 y 13. Dice el Señor en su palabra así. Y también, fíjense, hablando de los cristianos, y también todos los cristianos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, todos los creyentes, todos los hijos de Dios que querramos vivir la vida cristiana tal como es, vamos a tener dificultades. Sí, el Señor nos advierte. Esto es contrario a lo que muchos predicadores falsamente enseñan, de que si vienen a Cristo todo va a ser felicidad, todo va a ser lindo y hermoso. No, el que es cristiano sabe que hay momentos lindos en estar con Cristo, pero también que hay pruebas difíciles. Pero el cristiano verdadero sabe que de todas esas pruebas difíciles, Cristo lo va a sacar. Cristo va a estar allí. Y esa es su promesa. Ese es el cristiano verdadero. Porque aquel que le dice que no, venga a Cristo y todo será color de rosas, es un mentiroso. Es parte de una mentira satánica. Porque el que viene a Cristo para vivir la vida cristiana como es, padecerá persecución. Eso dice la Escritura. Pero leamos el siguiente versículo. El verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, muy religioso. Este hombre o mujer engañan y los engañan. Así es. Esas personas permanentemente tienen en todo, con todos los que hablan, piensan que le están mintiendo. Estas personas andan siempre con la mirada de sospecha. De todo el mundo sospechan. ¿Saben por qué? Porque ellos son engañadores. Porque ellos son mentirosos. Y como son mentirosos, piensan que también todo el mundo lo es. Y, pastores, ¿acaso no debemos sospechar? ¿O un cristiano se puede dejar engañar? Miren, hermanos, hay algo que el Señor ha dado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Recordemos que somos hijos de Dios y nos ha sido dado el Espíritu Santo. Cuando alguien nos miente, en nosotros actúa el discernimiento. Y cuando viene el discernimiento, nos damos cuenta de que algo no está correcto, de que la persona que está hablando con nosotros no nos está hablando con la verdad. Ese es el discernimiento y eso nos da el Espíritu Santo. Pero el creyente no puede andar lleno de malicia, sospechando de todo y de todos. No puede andar haciendo eso. Y si en algún punto el creyente es engañado, bueno, tiene que actuar con la verdad, pero no entrar en disputas necias, pero sobre todo no entrar en el círculo de mentiras, porque el que miente, a él también le mentirán. Así es, eso es lo que dice este versículo. Al que mienten, le mentirán. Y esa persona seguirá llenándose de malicia. Será verdad, de todo sospecha, de todo sospecha. No cree fácilmente en las personas, no, de todo sospecha. Y cuando esa persona de todo sospecha, mis hermanos, puede llevar una relación diáfana, verdadera con el Señor. No, porque aún de la Biblia sospechará, aún del Señor sospechará. ¿Será verdad que Dios quiere esto? ¿Será verdad que el Señor me está hablando? ¿Será verdad que Dios quiere esto? No, sospechará aún de Dios. Porque como él o ella son mentirosos, piensan que todo el mundo les miente. Y hermanos, debemos desechar todo eso. Todo eso, miren. En Santiago, Epístola Universal de Santiago, voy a leer aquí, mis hermanos, un versículo precioso. Santiago, capítulo 5,
el verso 12. Santiago 5:12. Dice así la palabra de Dios. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Miren, ¿cómo debe ser el creyente? El creyente debe ser un hombre o una mujer a quienes las personas le crean. ¿Y cómo nos van a creer? ¿Cómo? Bueno, hermanos míos, ellos conociendo nuestra vida sabrán si decimos la verdad. No, yo le creo a tal persona. Yo le creo a tal persona. Miren, hermanos, hace unos 30 años y más, muchos bancos, fíjense, era más duro el evangelio en esa época. Para ser cristiano evangélico, o sea, decir que se es cristiano, que se había convertido a Cristo y ser miembro de una iglesia evangélica, era muy duro hace 30 años y más atrás. Era duro. Sin embargo, cuando eran de ir con una carpeta a pedir empleo en un banco o en una institución, el saber que eran evangélicos ya era garantía, porque los evangélicos tenían buen testimonio. Dice, no, esos hombres, mujeres son honrados y siempre dicen la verdad. Eso era hace 30 años atrás. Hoy no podemos decir lo mismo. No podemos decir lo mismo, porque hay gente que se hace llamar cristiana, que viven en el mundo de la mentira. Y hay tantos malos testimonios que causan tropiezo a la iglesia del Señor. Y eso no debe ser así. Por eso aquí Santiago nos dice que hombres y mujeres creyentes no debemos caer en juramentos, sino que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. El creyente debe ser una persona que dice la verdad en todo. No sea de esas personas que tienen una reunión a las 3 de la tarde y son las 3:10, 3:15 y dice, lo llaman, ¿dónde estás? Estoy aquí a 2 cuadras, ya llego. Y esa persona recién se está bañando. A veces piensan, no, es una mentirilla blanca. Una mentirilla blanca. Bueno, esa mentirilla blanca es hija del padre de mentira, que es Satanás. Ahora reitero, debemos ser personas a quienes nos crean. ¿Y cómo nos van a creer? Porque siempre andamos con la verdad y diciendo la verdad. Oh, hermanos míos, es tan difícil encontrar personas que digan la verdad. Oh, pero en este mundo cruel, lleno de mentiras, los cristianos debemos ser como los diamantes, escasos, pero siempre diciendo la verdad. ¿No? Pero el peor de los engaños, ¿cuál es el peor de los engaños? Primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan 1. Leo el verso 8. Este es el peor de los engaños de los hombres, mejor dicho, de la humanidad. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8. Así nos dice el Señor en su palabra. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchas veces cuando les hablamos del evangelio a las personas dicen, yo no tengo pecado, yo nunca he robado a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo soy una buena persona, es más, soy un filántropo, yo ayudo a los demás. ¿No? Y sienten que ellos no necesitan a Cristo, no necesitan arrepentirse de sus pecados. Y así como dice la palabra de Dios aquí, ¿no? Decimos, no tenemos pecado. Entonces, si el hombre es capaz de salvarse, de limpiarse a sí mismo, ¿para qué vino Cristo entonces? ¿Para qué vino a morir en la cruz? ¿Por gusto? ¿Para qué vino? Si el hombre puede salvarse a sí mismo, si el hombre no tiene pecado, ¿para qué vino Cristo? Ahora, ¿me explico mejor? Si usted dice que no tiene pecado, hace vana
la muerte de Cristo y le hace a él mentiroso, porque él vino a morir por usted y por mí, porque nacimos en pecado y vivimos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice la palabra de Dios. Así que si usted se cree religioso, si usted dice que tiene una religión, pero que no necesita arrepentirse de sus pecados, usted es hijo de la mentira, hijo del padre de mentira, como el Señor manifestó. Y el padre de mentira es Satanás. Es Satanás. Solamente viniendo a Cristo usted tendrá la verdad. Solamente conocerá la verdad, que lo hará libre. Porque la verdad es Jesucristo. La verdad es una persona. Y esa persona se llama Jesús. Se llama Jesús. Si usted sigue viviendo en este mundo pensando que no necesita arrepentirse, que es una buena persona, que hace bien a los demás, pero no tiene a Cristo, usted es hijo del Padre de mentira. Y la única manera de ser hijos de Dios es tomando la cruz de Cristo, es siendo lavados por la sangre de Cristo. Sí, solo Jesús, solo Él y nadie más que Él lleva la vida eterna. Solo el Señor Jesucristo. Y Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Así que, por tanto, no se deje engañar. La mentira más grande es pensar que es suficiente con ser buena gente, con ser buena persona y no necesitar arrepentirse, no necesitar a Cristo. Y miren, en la primera carta a los Tesalonicenses, hablando del matrimonio y de la comunión con la iglesia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Leo desde el verso 3. Está hablando del matrimonio. Leamos, por favor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, fíjense, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí, hermanos míos, hay un tremendo pasaje. Dice en el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Habla en primer lugar del matrimonio. Si el hombre engaña a su mujer o la mujer engaña al hombre, dice aquí que el Señor es vengador de eso. ¿Acaso no le da temor? Es Dios el que toma venganza. Es Él el que lo dice. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Por tanto, la base de la sociedad es la familia, ¿verdad? Y si en la familia se miente, la sociedad está totalmente perdida. Por eso, mis hermanos, la palabra del Señor dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Somos predicadores de la verdad, todos, desde el pastor hasta el último miembro de la iglesia, todos somos predicadores de la verdad. Por tanto, predicar la verdad, para eso nos llamó el Señor, para eso y para vivir la verdad. En medio de tanta mentira, la verdad debe resplandecer. Y esa verdad está en cada uno de los cristianos, cada uno de los creyentes. Por tanto, mis hermanos, a veces podemos caer en una mentira. Pero no nos dejemos engañar. No hay mentiras blancas, no hay mentirillas. No hay mentiras blancas. Es mentira. Una mentira es una mentira. Y es una ofensa a Dios. El hombre miente para salir de un problema o para lograr algo.
se justifica delante de Dios? Hombres de verdad, mujeres de verdad, solo en Cristo, solo en Cristo. No sigamos al mentiroso y al padre de mentira. Que aun cuando las personas mienten, los cristianos, digamos siempre la verdad, siempre. Porque como dice el apóstol Pablo, si andamos mintiendo, también nos mentirán. Así es, también nos mentirán. Y nuestra relación con Dios sufrirá. Dios mío, ¿cómo nos podemos sentir si por andar mintiendo no podemos hablar con Dios? No podemos pedirle cosas al Señor. No podemos pedir su bendición. Porque mientras estoy mintiendo a los demás, mientras estoy mintiendo a mis hermanos, digan ustedes, ¿cómo puedo hablar con el Señor y pedirle algo? En el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, rompa con esa cadena. Pídale perdón a Dios si ha caído en la mentira y reanude su relación con el Señor. Porque el Señor es la verdad y de Satanás es la mentira. Que Dios les bendiga, hermanos.